Bienvenidos al programa Encuentros y Desencuentros, totalmente en vivo, a través de Starlight Radio, donde hablar de tus problemas puede ser el primer gran paso para resolverlos. ¡Comenzamos! Y hola amigos, bienvenidos a Starlight Radio, bienvenidos a Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada especial, la doctora Denise Marquina, que nos hablará de cómo incluir a nuestros hijos en el arte. Pero primero vamos a saludar a a nuestra compañera, a Mireya. Hola Mire, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Logan, pues estoy contenta de estar aquí con Denise, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Dándole un saludo a Adrián, que hoy no nos va a poder acompañar, anda de paseo, muy merecido, la verdad. Y bueno, pues saludando a las personas que el día de hoy se enlazan por los diferentes medios. También saludos y espero los que nos estén escuchando en la República Mexicana pues hayan pasado un lindo puente de 15 de septiembre. Bueno, le vamos a saludar a la doctora Denise Marquina Castillo. Claro. Ella es licenciada en diseño gráfico y cursó estudios en el posgrado de creatividad y estrategia publicitaria, también es docente y cuenta con estudios de maestría en docencia para las artes y el diseño. Y el año pasado se certificó como terapeuta y se ha dedicado a la formación de artistas y diseñadores por más de 18 años. Hace 7 años fundó el estudio y taller Efigie, Educación en Arte y Diseño, como una forma de estar cerca de sus dos pasiones, la docencia y la producción de obras plásticas. Aquí en Efigie trabajan con pequeños a partir de los 6 años hasta adultos mayores, porque en verdad creen que el poder terapéutico del arte y su importancia en el desarrollo de la personalidad y la educación, que ahora está trabajando para incluir sesiones de arte terapia grupales e individuales. Perdón si no dije bien arte terapia. Bienvenida, doctora Denise, aquí a Hola, ¿qué estar con tal? nosotros. Hola, ¿qué tal? Y encantada de estar con ustedes. Sí. Muchas gracias, Denise. Bueno, pues igual vamos a ir haciendo ahí poco a poco el programa, charlando. Exacto. Bueno, yo llegué aquí, conocí a Denise, ella está aquí en Querétaro, donde Adrián y yo residimos, y en algún momento buscando un espacio de pintura para mi niña pequeña, pues entré a este lugar y hoy que estamos haciendo aquí de nuevo pues, el programa en su lugar, pues le decía, sigo sintiendo lo mismo, qué preciosa energía tiene tu lugar, lleno de pues de cuadros de obras de, imagino, sus alumnos, incluso algunas suyas, o sea, es como totalmente dedicada a mi modo de ver, pues a todo esto. A mí me gustaría preguntarte, Denise, ¿qué te hizo dedicarte a esto? Primero háblanos de ti, un poquito cómo fuiste, pues, ¿qué fue pasando para que tú tuvieras este espacio que acoge a mucha gente y que de verdad está bellísimo? Mira, la verdad es que creo que el taller, bueno, más bien dedicarme al arte fue algo que me gustó desde niña, ¿no? O sea, creo que me ponía a tallar piezas en las vacaciones, o sea, como toda buena niña pintaba, rayoneaba, etcétera. Pero al paso del tiempo me fui quedando, primero me enamoré de la poesía y después me enamoré del arte, ¿no? O sea, la familia de mi mamá era como muy artística, muy de literatura, muy de observar, muy de ver, muy de museos. Y creo que eso te va llenando.
te vas llenando. Y bueno, cuando estaba eligiendo carrera, decía yo literatura o me voy a artes y decidirme a artes, pero como que hubo ahí un problemilla, entonces dije, no, me voy a literatura. La indecisión de la preparatoria y la carrera, entré a literatura y dije, no soy de aquí. Y entonces me cambié, bueno, según yo me iba a cambiar a artes, pero hay ahí pues no sé, no sé cómo decirlo, es el estigma de los artistas. Entonces, por supuesto, todas las familias dicen, artista no, por favor, ¿no? O sea, ¿de qué te vas a vivir? Sí. ¿Te vas a morir de hambre? Y entonces opté por la carrera de diseño. También me apasiona, me encanta, porque yo decía, es lo más cercano a las artes y me gusta mucho el diseño, pero no me llenó. O sea, había algo que no coincidía conmigo. Hice la carrera, trabajé mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí los primeros años como diseñadora, pero me seguí formando y ahí fue donde empecé a decantar hacia el proceso de creatividad. Durante la carrera, bueno, la emoción de pintar, de hacer ilustración, de hacer grabado. Cuando hice grabado, ahí cuando dije, yo tengo que irme a... Y pues así fue, y de repente empecé como a buscar las salidas, después vino la docencia, y que además fue como también fortuito, ¿no? Mi mamá y mis tías son maestras, y de repente, bueno, el ser docente no era tan difícil, ¿no? Era algo como muy fácil. Y entonces empecé con la docencia porque alguien me dijo, oye, en mi escuela necesitan un maestro de dibujo, y el perfil del diseñador, pues también estaba dentro de los perfiles para dibujo. Y ahí empecé. Y de repente dije, yo soy de aquí, me gusta enseñar, me gusta dibujar, me gusta pintar. Y en menos de un año ya estaba yo dando dibujo constructivo para los que salían a licenciatura, para el área 1 de México. Estaba dando dibujo para los básicos, para los de primero, y estaba dando materias de arte en el sistema incorporado de la UNAM, también dentro de la misma escuela. Y me enamoré, ¿no? O sea, era muy feliz, producíamos con ellos, ¿cómo te diré? Era como la sorpresa, ¿no? Para ellos. Y fue muy bonito. Y creo que de ahí me enamoré y dije, yo soy de aquí, me gusta enseñar y me gusta crear. Y ahora te puedo decir que al día de hoy, creo que soy de las pocas personas o del grupo de personas que hace lo que le gusta hacer, ¿no? Y trabaja y vive lo que le gusta. Entonces, un poco, porque en este programa nos ven muchos papás y creo que es importante como resaltar esto, porque yo también lo he escuchado y creo que está como nuestra parte social, donde no se puede vivir del arte. Aquí hay alguien que vive del arte. Vivo del arte. Y bueno, digo, has tenido que hacer una carrera y me imagino el esfuerzo, la perseverancia, sí, como en todo, pero sí se puede. Sí se puede, si bien yo vivo del arte, de dar clases, de producir obra y del taller, ¿no? De generar como un espacio en donde puedan venir y trabajar. Puedo decirte que hace muy poco un papá llegó y me dijo, platicamos mucho sobre este chiquitín y me decía, yo le decía que tenía una capacidad espacial nata, ¿no? O sea, él es como un pequeño escultor chiquitito que empieza a crear y los papás lo detectaron muy, muy temprano, ¿no? Entonces me lo trajo creo que de 5 años y ahorita ya tiene 7, pero no viene constante, o sea, viene por temporadas. Y esta última vez que vino a taller de verano me dijo, ¿tú crees que debemos enfocarlo al arte? Y entonces yo dije, tiene 7 años. Lo que sí te puedo decir es que tiene que seguir dentro del proceso creativo. Y me decía, bueno, sí, pero tenemos que pensar en qué va a ser escultor. Y le dije, sí y no. O sea, él puede ser, le dije, él tiene una facilidad maravillosa para la tridimensionalidad, ¿no? O sea, él crea de la nada. Dije, entonces, pues puede ser un gran ingeniero, puede ser un gran arquitecto, puede ser un gran escultor, ¿no? Puede ser un gran diseñador de espacios virtuales porque entiende los 360 grados, ¿no? Para él es parte de su... Pero no necesariamente tiene que ser artista como no necesariamente tiene que ser arquitecto. O sea, yo creo que en este proceso los dejamos crecer, los vamos formando en todo esto y ellos van a tomar decisiones más adelante, de acuerdo a lo que les emociona. Claro, o sea, como que importante ver en cuántos espacios pueden aplicar esto. Hace ratito hablabas del proceso creativo, ¿no? O
O sea, yo creo que todo el mundo lo tenemos, ¿no? Como seres humanos somos curiosos y nos gusta crear. Yo creo que es de las cosas que el alma busca en cualquier 100%. espacio. Bueno, los papás que nos miran, ¿cómo podemos respetar este proceso creativo? ¿Cómo se ve en un chiquito esta parte, pues de la gana de crear, de la gana de aportar, que puede ser de tantas maneras, pero especialmente, pues en esto de dibujo, color, palabras, que es como a lo que pues tú ves, ¿no? Tú ves como en el cotidiano, cómo lo ven y cómo respetárselos. Porque como en esto, perdón, que decías de los papás, ¿no? Ok, como aquí vino a las clases y entonces le ven facilidad para esculpir, pues entonces tiene que ser esto, ¿no? Y pues no forzosamente. No, mira, creo que una de las cosas que me llevó al arte es el no deber ser, ¿no? Para mí el deber ser es algo que me pesa como lápida, ¿no? O sea, como si trajera algo, lo que tengo que hacer o lo que debo hacer, no es algo que me encanta. Entonces, creo que por ahí vino este otro proceso de la creatividad y de dedicarme al arte. ¿Cómo identificarlo? Creo que, mira, el ser humano de forma innata tiene la necesidad de resolver problemas, ¿no? Y al enfrentarnos a cualquier problema, siempre tenemos opciones. Y esas opciones no son otra cosa que creatividad. Nosotros vamos generando procesos para solucionar. Y todas estas pequeñas soluciones que vamos dando, o sea, además lo decimos muchísimo, es este rollo de, ¿y si hago esto? Pero ¿y si hago aquello? Y entonces tu cabecita empieza a trabajar y eso es un proceso creativo. Estás generando respuestas a problemas específicos. Si lo vemos desde el proceso de diseño, todo el mundo te decía, o nos decían, el proceso creativo es resolver problemas. Y yo sigo creyendo que lo es. Y el ser humano lo trae así, natural. ¿Cómo lo detectamos en los niños? Por la forma en la que resuelven, ¿no? O sea, hay niños que resuelven de forma muy matemática y muy estructurada, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Exactamente. Hay otros niños que, y lo vemos aquí en las clases, ¿no? Y hay otros niños que resuelven y pintan y ponen y van sumando y entonces van construyendo así suave, natural. Y entonces creo que tiene que ver con esta parte en la que entendemos las formas, el color, cómo vamos, es como si fueran armando algo que va solucionando lo que van, ¿no? Lo que van teniendo de problema, de conflicto. Aquí nosotros trabajamos mucho con la idea de que ellos creen. A mí no me gusta, por ejemplo, ponerles a todos el mismo trabajo, sino me gusta sentarme con ellos, hablar con ellos y si hacemos, ¿y tú cómo verías esto? ¿No? Entonces, ellos resuelven de formas diferentes de acuerdo a lo que conocen y eso les ayuda a crecer un montón, ¿no? Y cuando empiezan a ver las respuestas o los trabajos de sus compañeros, claro que lo van nutriendo y claro que van creciendo con eso y eso es súper importante. O sea, es decir, como tú aquí y un poco para lo que puedan ir viendo los papás en casa, es como ir respetando cómo el chico resuelve problemas. O sea, más que, porque yo creo que estamos como muy acostumbrados a interrumpir, a quererles meter nuestra forma de resolver el problema, como sería un poco más observar, porque hemos tenido a varias personas que nos han hablado para chiquillos y es lo mismo que nos dicen. O sea, 100%. Observa. Yo diría, disfruta. ¿No? Okay, o sea, es algo que es súper bonito. A mí me encanta verlos porque cuando empiezan a trabajar, yo me siento a verlos, ¿no? Y esta parte es súper bonita porque te das cuenta cómo van resolviendo. Yo me siento y hasta me pongo así, ¿no? Porque en realidad es verlos solucionar. Y cuando se enfocan y están trabajando, pues no voltean a verte a preguntarte con la mirada de lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, a menos que el problema en que se estén enfrentando sea como muy complicado, no, pero ellos cuando se trata de color o de forma, fluyen, ¿no? Y entonces empiezan a ver y cambian. Y en los procesos aquí vienen otras dos cosas que son, uno es el proceso creativo que empieza a fluir solito y que si tú no lo interrumpes, fluye. Llega a su fin. Y llega a su fin y además ve sus caras, ¿no? O sea, así como, ok, ya lo terminé, ¿no? O sea, hey, me quedó muy bien. Tú puedes ver todo eso, pero ellos ya interpretaron, hicieron su proceso. Creo que lo que nos pasa como adultos es que crecimos con el método, ¿no? Claro. El método científico, el paso 1, el paso 2, porque es más sencillo, porque es más fácil, porque nos lleva menos tiempo,
porque es una forma de llegar a una meta. Y sí, desde la parte matemática, sí, desde la parte científica, claro que sí. Si está este ejemplo, ¿no? De pinta una casa y casi todo el mundo es, bueno, el cuadrito, el cuadrito, sus tejitas, Exacto. chimenea, bueno, antes se ponía chimenea, ¿no? Pero pues sí, es el método. Y acá, por ejemplo, decimos, ¿y si pintas una casa que nadie haya hecho? Y entonces cuando es el nadie haya hecho, empezamos a quitar esta parte muy introyectada, de decir el cuadrito, la casita, la ventanita cuadrada, puede tener una ventana redonda, orgánica, no sé, o sea, forma de flor. Y ellos lo van creciendo con eso, ¿no? Entonces, su forma de ver el mundo se cambia. Ya no lo ven como paso uno, como algo muy cuadrado, como algo muy estructurado, sino les permite mucha libertad. Creo que ahí es donde tenemos que aplicar. Y ser capaces de verlo y de disfrutarlo. Porque con nuestros chiquitos esa parte es, para mí es súper bonita, ¿no? O sea, es verlo, solucionar y decir, claro, yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Pero lo que está haciendo está generando el mismo proceso, está llegando a la misma solución. Sí, la casa, ¿no? El resultado es una casa, una vivienda, un dibujo, una pintura, pero la forma en la que llegó a él es distinta. Y yo les digo mucho a mis alumnos que es, pues como la huella digital, ¿no? O como el escribir, todos tenemos una letra diferente. Y a pesar de que sigamos procesos, cada pieza es completamente distinta porque tiene nuestra personalidad ahí, nuestra forma de escribir, nuestra forma de ver el mundo. Los colores los eliges tú y cambian. O sea, yo podría poner, con los adultos sí pongo a veces la misma figura o el mismo paisaje, ¿no? Pero sí les pido que la parte de color la interpreten ellos a su gusto. Entonces tenemos una variación de paisajes o del mismo paisaje que pareciera el mismo, pero cuando los ves en conjunto son completamente distintos. Y entonces ahí es donde entró como en el proceso de decir, hey, o sea, se vale elegir cosas distintas, ¿no? O sea, siempre les digo, acá no vamos a venir a pintar la noche estrellada una vez más o el beso de Clip una vez más, ¿no? O sea, se trata de crecer con ellos. Con los chiquitos hacemos algo que es bien bonito, que les contamos de un artista, pero se los platicamos en su lenguaje, ¿no? Y mira, así. Y luego les decimos, bueno, si a él le gustaba pintar flores, pues tú pinta las flores, pero él pintaba las que conocía, tú pinta las que tú conoces. Y entonces volvemos a lo mismo, o sea, ellos están interpretando el mundo, están generando, y esta resolución del problema específico de la tarea que les das, pues cambia, ¿no? Y cambia completo, y lo que tienes como producción es maravilloso. Sí, pero fíjate, qué importante, ¿no? Como tratando de recuperar un poco cómo se puede respetar el proceso creativo que es en todos los días, porque nos enfrentamos a solucionar problemas adultos y chiquitos. Ahorita, bueno, ya habíamos visto como la primera parte, que es, a ver, observa, ¿no? Porque creo que nos comentas algo que está maravilloso, al final es disfruta, pero para disfrutar tuve que tener un proceso interior de respeto, ¿no? Sí, de respirar, respetar. Decías también tú, o sea, a ver, hazle la pregunta al niño de cómo lo harías tú. ¿Cómo lo harías? No, desde ver cómo pondrías la mesa. Porque ahorita estaba pensando, pues la mesa siempre la ponemos y aquí va. A ver, hijo, ¿cómo podrías la mesa? ¿Cómo harías el agua? A ver, vamos a probar con sabores. Y después validarle esa manera. Claro. Porque cuando somos chiquitos, la idea de los grandes, y aquí lo hemos hablado mucho en el programa, ¿no? O sea, la voz de papá, de mamá y sobre todo la validación es lo que es la base de la autoestima. Es que de grande yo pueda decir, sé generar problemas y además tengo un punto diferente a los demás y es válido. Entonces, además de preguntar, ¿cómo le harías tú? Dos, valídaselo. O sea, claro, porque además ya después disfruta. Sí, claro. Es que aquí viene un punto que es súper interesante que lo mencionas, y es, en el momento en que nosotros le permitimos al niño tomar decisiones respecto a si la pintura, respecto a si, o sea, de repente sí tenemos que ser muy claros en que si le vamos a dar pintura a un niño de entre 4 o desde los 3 años en adelante, tenemos que darles el espacio, ¿no? Y al darles el espacio, pues es permitirles que se tire el agua, que se manche la mesa, ¿no? Entonces hay que protegerla de alguna manera para hacerles saber que ese espacio es suyo, ¿no? Y que en ese espacio pueden pasar cosas impredecibles, desde que se caiga el agua hasta que produzcamos una obra increíble, ¿no? Esa por un lado. Por otro lado, hablabas de autoestima y esa parte a mí me encanta, porque a partir del proceso creativo, que esta parte es súper importante, yo creo que los papás lo tienen que ver, es a partir del proceso creativo, bueno, más bien, en función de que el proceso creativo trabaja y ellos se sienten
seguros de tomar decisiones, vamos construyendo una autoestima padrísima, ¿no? Entonces, y es súper lindo verlos terminar y decir, me gustó, ¿no? O sea, ya terminó, o sea, porque además para ellos es así como genial, ¿no? Y cuando tú dices, quedó padrísimo, ¿no? O wow, qué bien te quedó. Es muy posible, y nos sucede mucho, que no entiendes una figura y dices, ¿y esto para dónde es, no? Y yo siempre les digo, te quedó increíble. Oye, ¿y este personaje? ¿O esto qué es? Ah, es que... Y entonces ya ellos entran en el proceso de explicarte y de decirte... Y entonces también viene la otra parte, que son capaces, a partir de ello, de hablar de la realidad, ¿no? Entonces, se sienten muy seguros en cuanto a explicarte la obra y decirte, mira, claro, esto es esto, ¿no? Y yo vi esto, y entonces aquí va... Y estás construyendo el lenguaje, estás construyendo seguridad al hablar, estás construyendo autoestima porque ellos se sienten seguros de lo que te están diciendo completo, porque les das la libertad, una de hacer y la otra de entenderse. Y esa parte es súper bonita. Está hermoso porque también de respetarse. Yo ahorita pienso, a ver, cómo estamos hablando de algo que puede ser aprendido a través de, pues ir a una clase de pintura también, bueno, con maestros sensibles, ¿no? Que vean como todos estos pasos y no que te digan una casa es así. Pero yo creo que ahora hay más espacios, pero cómo el arte puede ayudar a que más adelante yo pueda pararme enfrente de un grupo sabiendo que mi diferencia o como yo veo las cosas tiene un lugar y es valioso y también pueda respetar la manera en la que los demás lo miran. Yo creo que como sociedad esto de veras lo necesitamos. ¿Y cómo puede empezarse desde formas así? Y se empieza desde estas áreas, ¿no? O sea, suavecito, jugando, pero permitiendo la identidad fluir. Esto es, cuando ellos ponen en común, ¿no? Porque además claro, se presentan sus trabajos. Se los presentan así de, ay, ¿y qué hiciste? O sea, en la misma mesa incluso, o sea, se quedan viendo y empiezan a dar vuelta y así como que, mira, él solucionó de forma, oye, me gusta tu barco, oye, y el cielo. Ahí viene algo que es súper bonito, que es, ellos van solucionando, pero también se van dando cuenta de la diversidad. Y esta parte es maravillosa porque entienden que las flores ni todas son rojas ni todas son naranjas, ¿no? Y que los paisajes y los cielos no todos son azules, ¿no? Bueno, oye, ¿por qué lo pintaste morado? Pues porque es de noche, ¿no? Pero no lo pintan, pero ya, por ejemplo, una de las pinturas que no les damos, uno de los colores que no les damos al principio, que les pido que no lo usen, es el negro. Pero porque les enseñamos teoría del color en donde pueden sumar, ¿no? Entonces, si juntamos todos, pues se hace gris, pero no les llevamos al negro absoluto, sino que empiezan a buscar otros colores para identificar. Y entonces van buscando opciones, viene el proceso creativo, también viene el proceso de identificar cómo lo ven ellos, y entonces es súper bonito, porque además otros niños pueden identificar que pueden hacer la misma flor porque le gustó la de su compañero, entonces le empiezan a hacer, pero la pintan distinto, ¿no? El color que le ponen, lo que está alrededor, tiene mucho que ver con sus personalidades. Claro. Y entonces aprenden a respetar la diversidad. Sí, eso es expresión, como la expresión de cada quien. Exacto. Porque fíjate, ¿cómo le haces? Me parece que pues en formaciones tradicionales y todavía pues somos una sociedad que tiende, a mi modo de ver, a irse de este lado. ¿Cómo le haces cuando se empiezan a comparar o empiezan como a querer como un poco competir? Porque muchas veces en la escuela, en muchas todavía está esto, en varias ya empieza... Ya no importa si eres primero, segundo, tercero, es más bien todos cabemos o todos tenemos algo por qué ser reconocidos, ¿no? Pero aquí, ¿cómo le haces cuando pues llegan así? Sí, pero lo hacemos por cuentos. Ay, a ver, ajá. Hacemos mucho, y a los chicos les gusta mucho, a los chiquitos les encanta ahorita. Tips, Javi, papás, tips, o sea, aunque no. Construimos cuentos mientras estamos trabajando, ¿no? O antes de empezar a trabajar, esto es. No cuentos son cuentos, sino que construimos cuentos. Entonces, hoy vamos a viajar al espacio y cada quien va sumando una frase. Ay, ajá. Entonces, una vez que contamos el cuento, o sea, sí hay que saber dónde parar porque si no los cuentos son eternos, pero vamos juntando frases. Por ejemplo, si vamos a viajar al espacio, ¿no? Y entonces tú dices, pues hoy nos vamos de vacaciones a Marte, ¿no? Y entonces, si nos vamos de vacaciones a Marte, el siguiente niño dice, ¿tú qué llevas?
Entonces, vamos construyendo como todo el proceso del viaje. O de la granja, o sea, es cualquier tema. Aquí lo interesante es que todos vayan sumando y después lo pinten, ¿no? Y entonces pinten una partecita del cuento, la que más les haya gustado. Y entonces lo que sucede es que armamos como diferentes ilustraciones. Cada uno arma una, pero entre todas cuentan el cuento. Y eso hace que todos, uno, que generen comunidad, otra, que puedan respetar la forma en la que están viendo otros, porque puede ser que estés en Marte y que todo sea rojo, pero a lo mejor en algún momento del día puede ser de otro color, ¿no? Y entonces cada uno va aportando de sí mismo y eso los valoriza en grupo, ¿no? Y los hace que se respeten, porque además mientras están trabajando, dicen, oye, pero el cielo era rojo, así, pero aquí, y entonces le permites al otro chiquito, pues intervenir, sumar a lo que está sucediendo y la pasamos. Fíjate, me encanta esta dinámica, ¿no? Me imagino incluso haciendo el agua de limón o participando a la hora de la comida. En el coche cuando te vas de viaje. Hacer una historia y todas las partes son válidas, participan, son reconocidas y forman la historia, porque sin esa son historias maravillosas y divertidísimas, ¿no? O sea, sí, a veces cuando hay pleitos entre hermanos o así, cómo hacer, esta actividad pudiera ayudar muchísimo, ¿no? Ayuda un montón. Y sabes que eso hace, que se relacionen rápidamente, pero que se reconozcan como pares, ¿no? Esto es, que se reconozcan y se respeten de, claro. Y entonces van identificando cosas que les parecen súper divertidas. El proceso creativo vuelve a entrar ahí, porque desde la parte verbal estamos poniendo muchísima atención a lo que están diciendo los demás y luego estoy contribuyendo y sumando a esa parte. Y entonces soy parte del grupo también, pero soy parte de lo que estamos construyendo. Y luego me puedo ir a mi lugar y fluir con el color, pero estoy trabajando en comunidad. Y estoy siendo reconocido por todo. Y entonces cuando terminan, viene esta otra parte en la que todos se sienten súper orgullosos porque trabajaron cada uno una parte, ¿no? Y cada uno suma como si fuera un ladrillo. Sí, y el resultado final es de todos y es valorado por todos porque está cada quien participó para él. Oye, y un poquito, porque me encantaría preguntarte acerca de la parte emocional, de lo que da ya el arte en sí, como para la parte de las emociones, pero antes de eso, un poco hablabas hace rato del material, que a los niños chiquitos, pues sabes que tienes que darles cierto espacio, incluso cierta pintura, un poco para los papás que nos ven, o sea, ¿cómo? Porque a veces no sabemos, entonces a veces yo he escuchado, ¿no? Ay, es que hace reguero, es que se bate, y pues es la coordinación que le falta, o que no es un material apropiado, o este chiquito que a lo mejor vieron lo de el tema espacial, pues porque le dieron plastilina y él empezó a modelar. Como para niños, si nos pudieras dar, si se puede, ¿no? Como para niños chiquitos, después los más grandecitos, ya los adolescentes, ¿qué materiales pudieran tener como de forma amable en casa? Pues para que... Mira, las que son básicos son las masas, ¿no? Las masitas de arcilla, estas con las que van moldeando, las de Play-Doh, exactamente. Que se pueden hacer, ya viste, como... Que se pueden hacer en casa. Esas son unas, las otras que son las porcelanas en frío, que son como, para ellos un poquito más, para los más grandecitos, porque esas van a secar y se van a quedar como muñequitos que luego van a permitir pintarse. Es como esta arcilla que venden a veces como en es como la que es para modelar, pero le llaman masa francesa, que se prepara con maicena, resistol y se cose, y entonces te queda una masa muy moldeable, pero si la guardas en bolsas. Hay recetas de esa en todo internet. Qué bueno. Pero lo que tiene de bonito esta última masa es que una vez que ya pasaron la otra, que es para chiquitos, ¿no? Ya se sienten más grandes, viene esta otra que se queda fija y que puede ser pintada, lijada, etcétera, porque se endurece. Le pones un poco de crema, creo que lleva un poco de masa y resistol. Entonces se seca y quedan ya las piezas, pues piezas duras, ¿no? Y eso hace que ellos... La parte de perdurar, ¿no? O sea, cuando son pequeñitos, es fácil volver a hacer, ¿no? Y no le dan como este otro valor, pero a partir de los 6 años, entonces ya empiezan a querer que se quede la pieza, ¿no? Entonces empieza a ser como algo muy importante que se mantenga, que trascienda el tiempo. Exactamente, porque más la experiencia, ¿no? Exacto, es más lo sensorial. Pero a partir de los 6 años más o menos en adelante, ya quieren conservarlas, ¿no? Y entonces construyen para tener.
y para poder, o sea, construyen como juegos, construyen sus personajes. Esta parte de hacer los personajes a mí me parece maravillosa, pero bueno, y a partir de ahí, por ejemplo, con la parte tridimensional, el papel, ¿no? El papel, tenemos, o sea, hay muchas mamás que me dicen, Denise, es que no sé qué voy a hacer porque gasto en cinta, o sea, fulanita si ve una cinta de Durex, Masking Tape, lo que sea, me forra todo, ¿no? Entre eso y el papel. Y es precisamente porque hay una necesidad de generar objetos tridimensionales, ¿no? Y ahí es donde o sea, lo vas a detectar rapidísimo porque de repente tu cinta y las bolas de papel empiezan a forrarse, ¿no? Ah, sí, se hacen pelotitas. Y se hacen pelotitas, pero después empiezan a hacer otras figuras. Ahí el niño está teniendo esa necesidad de expresar tridimensionalidad, sí o sí, ¿no? Ya no es plano. Ya no es plano, ya necesita poder verlo desde diferentes ángulos. Y eso es parte de su creatividad y parte de cómo soluciona. Me decías de los materiales. Fíjate, sí. Perdón, me voy a interrumpir, pero aquí lo que estás diciendo me parece maravilloso. A ver, llega una etapa donde qué bueno, que aunque digo, a veces usan el material y hay que darles el adecuado. Pero exactamente, de pasar de una manera de solucionar un problema que sería plano, el dibujo planito, sí, claro, pasas a verlo en hay 3 opciones o hay 4 opciones. Y en ese aspecto ya eres, o sea, para ellos es ser constructor, ¿no? O sea, es algo muy emotivo. Si bien ellos no se identifican como constructor, arquitecto o escultor, no, pero ellos tienen la necesidad de ver las cosas ya desde diferentes ángulos, ¿no? Y eso es una maravilla. Y ahí es donde puedes empezar a identificar dónde están las necesidades del proceso de crecimiento, ¿no? Porque, o sea, lo preguntabas hace rato y decía yo, ¿cómo te lo digo? Pero sí, o sea, hay diferentes actividades en el proceso de crecimiento de los niños que te van a ir marcando qué tipo de actividades, ¿no? Porque lo vas a ir viendo respecto a lo que van haciendo, nada más darles chance de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, van por lo plano porque necesitan expresar el color y ahí mejoramos, no sé, trabajamos motricidades, trabajamos un montón de cosas, observación, ver el mundo, interpretar el mundo, etc. Y luego viene esta otra parte en la que tienen la necesidad de generar procesos tridimensionales. Y entonces, pues los tienes que ver, ¿no? Los tienes que observar y los tienes que dejar construir. ¿No? Mira, yo recuerdo que cuando era niña mi abuela se sentaba a verme hacer pasteles de lodo en el patio, ¿no? Y después nos agarraba así casi de las orejas, de 2 dedos y nos metía a la tina, pero hacíamos pasteles de lodo, construíamos con arena, ¿no? O sea, cuando no estábamos, mi abuela era de costa, entonces íbamos los fines de semana, los vacaciones, pero cuando no estábamos en la playa era porque estábamos en el patio de la casa y nos dejaba hacer hoyo y este proceso de generar, de construir con diferentes materiales, pues por supuesto que es parte de nuestro proceso creativo. Ahora, me preguntaba sobre materiales. De 4 a 5 años siempre son materiales que si los ingieren no se puedan, no los pueda lastimar o generar hasta los 6 años, 7 años. Y a partir de los 7 yo creo que tenemos que generar, o de los 6 años, tenemos que empezar a generar estos procesos de responsabilidad y de uso de materiales, ¿no? Sí, ya pueden, ¿no? Ellos ya pueden lavar sus godetes, ya pueden limpiar su espacio, ya pueden sacar, por ejemplo, con los chiquitos acá lo que hacemos es, tenemos un banquito para que se puedan subir a lavar sus pinceles. Sí, nosotros terminamos dándoles la segunda pasada a los godetes y a los pinceles, pero ellos sí tienen como la responsabilidad y también el cuidado de que, por ejemplo, llegan, empiezan a pintar y yo, no he visto mandiles, algo nos falta, ¿no? Entonces, es parte de tener como todo su espacio. Cuando están solitos en casa, yo recomiendo un plástico para proteger y ellos van a darse cuenta que conforme va pasando el tiempo, ellos pueden ir a sacar su plástico y preparar su propio espacio, ¿no? Había otras características otros espacios como muy dados que decían, bueno, ponles un mural, pero cuando les pones un mural y les asignas el espacio, ellos están acostumbrados a trabajar con todo el cuerpo y esa es otra de las partes que puede ser muy interesante con los chiquitos. Conforme van creciendo, sí asignales el espacio, dale su espacio, pero también hay que hacerlos responsables de limpiar el espacio, ¿no? Porque ser artista pues, también implica limpiar lo que hace, ¿no? Y lo que queda de residuo. Pero sí, va por ahí, hacerlos conscientes de que el proceso, o sea, de que lo que disfruten hacer, se vale, pero que también tienen que cuidar el espacio en donde están y cuidar con lo que trabajan. Pinturas, temperas hasta los 5.
¿Qué son témperas? Las témperas son como el wash, es como las pinturas, lavables. las que son lavables, ¿no? A partir de que empezamos a tener como esta necesidad de que ya queden súper fuertes y mucho más bonitas, entonces lo empezamos a ver con otras como los acrílicos, que también esas no son lavables, son más de problema, pero sí, las témperas en casa, para trabajar en casa las témperas son maravillosas, ¿no? Estas que son, todas las que digan pintura lavable, esas elige las facturas. Las otras déjamelas acá en el taller. Sí, nosotros vamos a una clase de pintura, estamos viendo la importancia, pues, y ahora son accesibles ahí en casas de la cultura, están espacios como el tuyo, ¿no? Pero sí acercar a los chicos. Incluso las escuelas ya están abriendo estos espacios desde otra perspectiva, algunas, ¿no? O sea, se criticó mucho como todo este cambio del nuevo plan de estudios. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy interesantes, pero lo que a mí me pareció maravilloso es que regresó al arte, ¿no? Porque, y además lo metió en esta parte del lenguaje, ¿no? En el área del lenguaje. Y entonces estamos entendiendo que el proceso expresivo no es solamente escribir, ¿no? Porque a veces nos dicen, es que dime, escríbelo, cuéntalo. Y dices, pues primero tengo que generarlo. Y si no lo empiezo a generar con color desde el pensamiento, pues me va a costar más trabajo. Entonces, poder insertar reinsertar el arte en la parte de la enseñanza de los lenguajes, pues ahí es nuestro lugar, ¿no? Y desde ahí fluimos y trabajamos de formas diversas. Entonces, cuando ingresa este proceso, cuando nos regresan a los artistas a la formación, pues entendemos muchas cosas. Y ahí creo que hay como muchísimos campos de oportunidad para crecer, para expresar, para trabajar, para mejorar, ¿no? En otras áreas, pero anclado como como una forma de hacer, como una base para generar, ¿no? O sea, para el aprendizaje. Ahí está el arte. Y el color y la forma y todo, porque tengo que crecer con él. Por ahí voy. Sí, la parte de la expresión también, ¿no? Exactamente. Es una manera en la que yo me expreso. Y no tiene que ser ni oral, ni tiene que ser escrita, ¿no? Es mi sello particular. Me encantaba que decías, es como tu huella digital. Exacto. ¿no? Cada quien completamente, es identitario, ¿no? O sea, es tu identidad trabajando para allá. Y te lo permites, ¿no? Entonces, respecto a materiales, pues todo, colores, plumones, etcétera, siempre y cuando, bueno, conforme van creciendo. Témperas, ven los niños, pinceles, me regreso, perdóname, pero es que me hiciste la pregunta y sentí que no te lo había terminado. En los chiquitos, de 0 o de 2 a 5, yo creo que son las témperas y los pinceles, los marcadores, estos de agua, los que puedas borrar. Después viene tener colores. Yo creo que para ellos los colores y los marcadores son como algo súper importante, ¿no? Aprender a rellenar, pero también la posibilidad que les da el color. Cada color lo asocian a diferentes cosas, no necesariamente por cultura, o sí porque vamos creciendo, pero ellos van generando un proceso de color completamente diferente. De ahí dejarlos fluir es algo de, oye, ¿y tu flor café? Porque, es que es, ¿no? Entonces te van explicando por qué lo ven. Vas identificando cosas que dices, aquí va a haber, pero por otro lado también te vas dando cuenta de cuáles son sus gustos, ¿no? Cómo va construyendo su personalidad desde cero. Sí, también me parece como puedes confrontar mucho, que todo el mundo tenemos una historia de por qué el otro se expresó de X manera, ¿no? Desde oral o ahorita que estamos hablando mucho gráfico, pero también la posibilidad de preguntar, ¿no? De no irnos, pues esto, y porque ahí vienen los juicios. Exactamente. Desde esto está feo o bonito. ¿Tiene un tema psicológico o no lo tiene, no? No. O sea, más bien es porque la flor de tal planeta era café, pero no me pasa nada. Justamente el hecho de que puedan pintar y hacer te da también a ti la oportunidad como papá de decirle, oye, ¿por qué tu flor café, no? O por qué al otro. Exacto. Y permitirnos un proceso de comunicación súper bonito, ¿no? Sí. Y a veces te das cuenta que anclan en cosas como tan interesantes, porque no es como que, no es en lo que uno se fijaría, y es precisamente esta otra parte de los procesos de crecimiento, ¿no? O sea, aprender a entender, a observar el entorno. Tenemos niños observadores y entonces dicen, es que
Pues es que tiene el cabello café, ¿no? Y por eso le puse una flor café y tú dices, ok, me suena lógico, ¿no? O, es que tiene los ojos, pero ellos anclan el color o identifican el color y lo traspasan a esa personalidad a lo que pintan de formas como muy, muy interesantes. Entonces puede ser algo que tú no te imaginas y que ya estás pensando que pobrecito, tiene problemas psicológicos, cuando él está anclando a algo muy lindo. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que han llegado papás, y digo, con genuina preocupación, ¿no? También, pues, porque sí, si hay estudios que tienen que ver con forma y color, que evalúan la parte de, pues, emocional y de salud mental, ¿no? Pero llegan con adolescentes y entonces llegan y es que hace puros dibujos en negro, o mira lo que escribe, como pero que son puras cosas desesperanzadoras. Es que está aprendiendo como a poner eso que también lo tiene la realidad. Mira, sí lo tiene la realidad, pero vamos a ser muy honestos y sucede algo, a mí me ha pasado mucho porque me dicen, Denise, es que llega y pinta, o sea, es que pinta unas cosas sangrientas, atroces, y yo les digo, ¿me puedes decir qué juego de video está jugando? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque nuestros últimos juegos de video son de zombies, ¿no? Y entonces de repente llegan mis adolescentes y los papás dicen, es que pinta cada cosa. Y yo, claro, vamos a arrancar con anatomía, ¿no? O sea, vamos a meter anatomía con nuestros adolescentes. Pero es esta parte, o sea, ellos tienen una realidad diferente. O sea, nosotros tenemos una realidad como adultos que estamos acostumbrados a verla y a vivir en ella, pero nuestros adolescentes están viviendo en dos. En dos, exacto. ¿No? Y al vivir en dos, tienen realidad, o sea, sus realidades, la virtual es una realidad súper visual. Y entonces, por supuesto, entra en este proceso. Tenía yo un chiquito que su mamá vino y me dijo, Denise, es que Rubén está pintando cada cosa. ¿Qué pintaba Rubén? Pues mira, pintaba hombres lobo, ¿no? Pintaba zombies así. Arañados. Sí, arañados, con el ojo saliéndose. Y de repente empezó a pintar muchos cráneos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Yo lo que observé es que este chiquito lo que tenía es que estaba pasando estaba en la etapa de los 12, estaba entre los 10 y los 12 años, no, entre los 11 y los 13 años, ¿no? Lo que estaba sucediendo con él son dos cosas. Una, que estaba generando identidad. Esto es, ya dejaba de ser el niño para convertirse en un adolescente. Esa es una. Y entonces tenía que generar, o bueno, lo que yo empecé a observar en él es que él estaba generando este proceso de ser visto como alguien más fuerte, ¿no? Más rudo. Y luego empezó a suceder otra cosa por ahí, que es que estaba empezando a relacionarse con personas en su vida cotidiana que tenían como ciertos parámetros visuales, que era se estaba empezando a relacionar con una persona adulta que le gustaban mucho las motos, ¿no? Y entonces en la cultura de las motos los cráneos vienen pintados en las mismas motocicletas, o sea, ya hay como ciertos códigos. Eso por un lado. Y entonces de repente empezamos a aterrizar todo eso y yo empecé a trabajar anatomía. O sea, yo no fui como, oye, ¿por qué pintas esto? Oye, yo creo que ya podemos empezar a trabajar anatomía, ¿no? O sea, le sumaste algo. Claro, y entonces empezamos a trabajar anatomía y nos dimos cuenta que era la parte de la etapa en la que él estaba necesitando reforzar su identidad, trabajar con lo que estaba creciendo, exacto, reconocerse como un próximo adulto y necesitaba todos estos elementos para ver si le gustaban. Si bien no se quedó con toda esta etapa porque fue cambiando, pero sí fue importante para que él tomara la decisión de me gusta o no me gusta, ¿no? Y entonces, pues un tiempo fueron como ciertos elementos muy específicos que se dieron a través de la cultura del motociclismo, ¿no? Porque una figura que estaba entrando en su vida y que además a él le gustaba y le parecía muy interesante y que se relacionaba muy bien con este personaje, pues fue como parte de las cosas que lo fueron estabilizando, pero él las estaba reconociendo y expresando por medio del dibujo. Sí. Y entonces, pues sí, había sangrantes, calaveras y cosas así como... sí nos preocupamos, pero hay que observar qué es lo que está sucediendo en el entorno. Sí, claro, ¿no? Y digo, y ahorita vamos precisamente a empezar a hablar de esto que te llamó después y me parece maravilloso, que es como toda esta parte de la arteterapia, porque creo que ya hemos hablado de lo bondadoso que tienen estos espacios artísticos para expresar, para respetar la identidad, para hacer comunidad,
para también pues ir como madurando sin tener que hablar. A mí me parece maravilloso. En algún momento yo trabajé en una clínica de desórdenes de alimentación y bueno, había casos donde la parte del fluir de la palabra era muy difícil, porque había mucho miedo, porque había mucho enojo de por qué tengo que estar acá, pero cuando entrábamos al espacio de hacer algo creativo, bueno, hablaban, ¿no? Y era muy noble porque era hablar de lo que hice, no es hablar de mí. Al principio, ¿no? Al principio es como, bueno, mira, aquí yo dibujé a una mujer y está encerrada, y entonces, y poco a poquito, pues ir asumiendo que eso era suyo, pero muy suavecito. Bueno, yo estaba se me caía la baba, ¿no? De ver, de aquí no tiene que decirme nada de ella, pero habla muchísimo y se entrega. Entonces, bueno, a ver, como toda la parte de sanación emocional a través de todo esto. Híjole, es que sí, tiene muchas aristas, ¿no? Pero hay algo que dijiste hace un ratito y que sí se dice mucho en anteterapia, que es la imagen habla, ¿no? Y a veces cuando fluimos en este proceso de hacer imagen o de empezar a construir, a pintar, a fluir como tal con el color y la forma, también nos damos cuenta, ¿no? Caemos en cuenta. Y de repente hay quien sí habla y es muy puntual en lo que está diciendo, o sea, y sí fluye y sí pinta lo que dice, ¿no? Pero hay veces que pintamos lo que no decimos y lo que no sabemos, o sea, y lo que no queremos enfrentar. Y entonces caemos en cuenta, ¿no? Y ahí es donde viene la otra parte que es, puedo pintar y cuando observo lo pintado digo, no, nada más los veo así que dicen, ¿qué me salió? Y empiezas a ver las cabecitas que empiezan a buscarle, ¿no? Por todos lados. Y es algo súper bonito, ¿no? Porque no los llevaste con este rollo de mira y reflexiona y mira y piensa, o sea, solamente es... Se dio cuenta. Exacto, ¿no? Y entonces creo que desde la parte de arteterapia es, ¿y de qué te das cuenta, no? Y si lo quieres compartir y si no te lo quedas y dices, chispas, que no va a salir en ese momento, va a salir después, ¿no? O lo vas a ser capaz de verbalizarlo después, pero en realidad, desde la parte arteterapéutica, creo que pinta, o sea, considero que nos lleva a pintar lo que no podemos decir, ¿no? O lo que no sabemos cómo decir, lo podemos pintar. Y cuando ya lo visualizamos en 2 dimensiones y en color, entonces somos capaces de verbalizarlo. Digamos que es como el que te ayuda a quitarte la traba, ¿no? La pintura fluye así y puede trabajar de formas diferentes. O sea, la imagen, conforme la vas construyendo, aquí en los talleres se da muchísimo, ¿no? Y ha habido personas que dicen, es que yo no quería pintar esto. Pues sí, sí es cierto. Puede ser que no quieras, pero necesitabas hacerlo. Y esa es la otra parte en la que nuestro inconsciente trabaja, ¿no? O sea, necesitas fluir. He tenido alumnas acá, adultas, que me dicen, necesito este espacio de 1 hora en el que vengo y pinto. No importa si termino la flor o el paisaje, no me importa si lo termino, pero necesito venir esa hora, esas 2 horas, ¿no? Pero es precisamente porque vienen varios aspectos interesantes. Una, puedo ver lo que no veo. Es el espacio en el que estoy conmigo y me permito reflexionar y pensar en lo que hice en el día. Viene otro que es mi necesidad de expresarme y de hablar, y si no lo puedo hacer en otro lado, lo hago aquí a través de, ¿no? Tengo personas que vienen, pintan, no importa que pinten, solo hablan. Hay personas que no hablan, pintan y de repente se van muy relajadas, ¿no? Los proyectos son esos, o sea, permitirle a la gente ese espacio, ¿no? Mucha gente cuando entra al taller de repente dice, qué bonito, lo mismo que decías hace rato, qué cómodo. Pero es este espacio en el que también te invita a hablar, te invita a estar bien, o sea, de repente se convierte en algo muy cómodo, en donde tienes mucha libertad, agarras el material, vas, vienes, oye, Denise, me das así, oye, no, Denise, no traigo, ok, pero es un espacio como muy libre, en donde se sienten seguros de poner lo que quieran. Y como yo soy pintora abstracta o semi-abstracta, entonces cuando ven mi pintura se sienten en esta otra parte de decir, no importa, ¿no? Se puede hacer 3 rayones, ¿no? Entonces, sí. es interesante porque hay como un proceso de confianza en el que pueden fluir y se van.
he tenido personas, tuvimos hace tiempo, antes de pandemia, tenía yo una alumna que venía y pintaba y de repente empezaba a fluir y la veía yo que lloraba, ¿no? Pero había un proceso ahí que ella estaba trabajando y fluía. Y de repente le decía, ¿necesitas hablar? ¿Estás bien? ¿Me quieres contar algo? Y me decía, hoy no. A veces me decía, hoy sí, y se soltaba y nos aventábamos una hora más. Pero era este proceso en el que ella generaba, pintaba, necesitaba sacar algo y lo generaba primero a través de la imagen y después dejaba fluir el sentimiento, ¿no? O la emoción. Y son diferentes puntos en los que andas, ¿no? Creo que por ahí fue el detonante con esta personita cuando dije, claro, yo tengo que trabajar más esta parte emotiva y empecé a buscar la parte de los diplomados de arquitectura. Porque ya había ahí algo súper importante. Y el otro detonante fue el pospandemia con adolescentes. Ajá, ¿y ese cómo fue? Ay, ese fue terrible. Terrible y a la vez no. Cuando pudimos regresar, ¿no? a presencial, la mayor parte de mis alumnos en ese momento fueron adolescentes. Mamás aterradas porque los chicos no hablaban, porque los chicos estaban encerrados en sus habitaciones, porque no podían comunicarse. ¿No? Sí. Y entonces de repente, pues estas mesas se llenaron de adolescentes que tenían a 1 metro de distancia, ¿no? Y les marcaba yo las mesas así como, porque podían estar porque Protección Civil nos pidió que tuviéramos cierta cantidad de alumnos cuando regresamos. Entonces fue un poco complicado, pero llenamos los grupos en ese momento con los que nos permitieron y fue algo muy interesante porque las primeras clases fueron completamente silenciosas. O sea, el cubrebocas también funcionó como una forma de bloqueo con ellos, ¿no? No era solamente protección, sino yo tengo esa sensación de que para los adolescentes fue una forma de quitarles expresión. Y entonces cuando vinieron acá, que empezaron a venir, empezaba yo a poner como ejercicios y no hablaban entre ellos. O sea, a mí lo que me impactaba era que ellos tenían la necesidad de salir socializar, pero cuando regresaron al mundo exterior, no sabían conectar. No podían, no sabían cómo. Y entonces empecé yo como a girar, a moverlos en las mesas, ¿no? Y yo, oye, de este lado, mañana te toca allá. Y empecé yo a asignar lugares para ver si se empezaban a relacionar. Y lo que los relacionó fue, ponerles las pinturas, ¿no? Esa fue una, y la otra fue la música. Entonces... ¿Ellos traían su música? ¿O? No, hicimos una dinámica en el taller de que cada quien tenía que poner una canción terminando la del siguiente. Entonces, por ejemplo, estaba la mesa, y entonces uno ponía una canción, otro ponía una canción, y así, en la bocina. Nos tardamos, yo creo que como 1 mes y medio, pero al 1 mes y medio ya tenía yo adolescentes moviéndose y cantando, ¿no? O sea, pintando y cantando. Hubo otra cosa que fue muy fuerte también, lo que pintaban, ¿no? Pintaron soledad, ¿no? En todas sus formas, todas las que te puedas imaginar. Sin que tú las dijeras. Sin que fuera un tono, un tema, ¿no? Consigna. Sino que yo ponía, por ejemplo, el proceso de aprendizaje y una vez que hacíamos el ejercicio de dibujo, por ejemplo, de anatomía o de paisaje, entonces decía, ahora suma algo que tú quieras poner en ese paisaje. Y ahí es donde aparecían, ¿no? Es una esa parte y la otra es la parte de observación que sigue apareciendo, ¿no? Que tiene que ver más con las redes. El sentirse observados. El sentirse observados. Entonces, aparece un montón, sigue apareciendo ya no tanto la otra, ¿no? Este rollo de como de aislamiento, desprotegidos o aislamiento. Pero los elementos que empiezan a aparecer son más amables, ¿no? Y eso es, por ejemplo, si hacíamos un dibujo a lápiz, poníamos un detalle en color, que era el que iba a ser el foco, y es el que podían poner, o el que ponían como de forma intuitiva o natural. Y ahí es donde empezaron a aparecer, te digo, estos, pero empezaron también a fluir otros, y se empezaron a hacer comunidad, ¿no? Entonces empezaron a cantar, y se morían de risa con las canciones que ponían, porque pues, o sea, yo tenía adolescentes que escuchaban a Rocío Dúrcal, a Amanda Miguel, a Luis Miguel ahora, que bueno, todos se saben a Luis Miguel. Y la música que ponían era la música que ponían los papás o las mamás. O sea, también como tengo chiquitos que escuchan Metallica o que escuchan los Sound Roses, no sé, ¿no?
Pero son todos estos que son parte de su vida y entonces se fueron identificando, fueron encontrando áreas en común. Y respetándose, ¿no? O sea, podemos estar tremendo, todos en conjunto. Tremendo. Creo que es un reto de esta, bueno, pues de esta etapa, ¿no? De esta etapa. ¿Cómo podemos incluirnos con nuestras diferencias? Fue una etapa súper bonita, nos duró un año después, post pandemia, porque hicieron tal comunidad que ya no querían dejar de venir. Y entonces, a pesar de que empezaron a poder entrar a otras actividades, fue un grupo precisamente de apoyo, igual que el que se dio en pandemia en línea, pero acá ya se veían, ¿no? Todavía no se tocaban, pero ya se veían, ¿no? O sea, ya estaban conviviendo unos con otros y fue súper bonito verlos. Fíjate, y qué noble, ¿no? O sea, de verdad estoy impresionada de cuánta bondad puede tener el arte y, bueno, alguien que lo sepa llevar de una manera sensible, respetuosa, porque de veras son cosas que a veces en un espacio terapéutico se persiguen, pero tal vez la forma, las personas se sienten más expuestas, ¿no? De tener que manifestarse, verbalizar, y aquí se fue dando, y mira, ¿no? Lo que se logró, un grupo de adolescentes que tuviera un grupo de apoyo seguro, un grupo de apoyo donde puedan ser ellos, un grupo de apoyo que a lo mejor trascendió después del taller. Para algunos sí, sé que se comunican todavía porque nos queda una o dos de las que estaban en esos grupos, y todavía se comunican por Instagram o por las redes sociales, pero sí es muy bonito verlos, escucharlos y verlos. El proceso fue súper duro, pero muy bonito, ¿no? O sea, sacar esos grupos de adolescentes, porque eran dos, uno venía los martes y jueves y los otros venían lunes y miércoles, fue muy bonito verlos salir. O sea, cuando ya empiezas a notar que están entrando en otras actividades, porque además no querían ir a otras actividades, ¿no? Entonces, cuando empiezas a notar que ya entran en otras actividades, que ya empiezan a hablar de otras cosas, fue súper lindo, porque empezaron a tener voz de nuevo, ¿no? Sí, entonces es un proceso que les ayudó a madurar, o sea, sin querer queriendo. Es que me parece que eso es lo noble de esto, ¿no? Y que todo el mundo requerimos. Somos artistas adentro, ¿no? La necesidad de expresarnos, la necesidad de decir, así veo yo la vida. Claro. Y estos son espacios que ayudan a acompañarte en eso y maduras a través, de expresarte, de sentir la aceptación, porque estos son elementos del vínculo y el vínculo te ayuda a madurar. Entonces ahora sí ya se fueron a otro lugar porque habían tomado de aquí lo requerido, ¿no? Exactamente. Wow, qué hermoso. Ese grupo todavía alcanzó a hacer, nos invitaron a hacer una exposición de monstruos y fue súper para Halloween, precisamente para hace 2 años, y mandamos muy buen material con ellos porque ellos, o sea, algunos crearon su monstruo personal o hubo otros que trabajaron uno que ya existía, ¿no? Tuvimos una medusa, tuvimos dos personajes de videojuego, de estos así como terribles, tuvimos ondinas, tuvimos cancerberos, pero en todo este proceso ya estaban completamente fuera, o sea, ya ese fue un proyecto que dimos tema, que trabajamos y que ya hicieron técnica como tal, ¿no? Pero porque ya estaban trabajando en grupo y cuando se vieron en la exposición, se vieron como muy contentos, muy orgullosos. Ya podíamos estar, ya no traíamos cubrebocas en ese momento, entonces hubo ya otro contexto que fue hacer comunidad desde el arte. Entonces los llevamos desde el no tener voz hasta ir empezando a hacer comunidad y luego a generar y a exponerse ante otros, ¿no? O sea, poner su trabajo a exponer su trabajo a la crítica, ¿no? Y tuvimos muy buenos resultados. También eso... Un logro, ¿no? Y también se requieren cosas importantes internas para poder recibir retroalimentaciones de todo estilo. ¿Sabes qué pasó ahí? Que fue algo súper bonito porque en realidad esa primera etapa era como, bueno, esa exposición era como para artistas o gente que pintara, pero era como muy de adultos, ¿no? Entonces cuando me mandan la invitación y les digo, oye, yo tengo varios de mis alumnos, ¿le entran? Y me dijo, sí, mándame a todos tus alumnos. Y entonces cuando fueron a llevarle los proyectos, me habló y me dijo, es que están chiquititos. Y le dije, bueno, chiquititos no, o sea, son mayores de 13. Y me dijo, es que están impresionantes. Porque le dije, si te parece que están chiquitos, pues la retiramos. Me dijo, no, lo que me parece es que están impresionantes. Me dijo, o sea, es que hubo varios, el de la medusa, que era una maravilla, estaba súper bien trabajado en lápiz,
pero fue muy bonito para ellos ser pequeños, ser jóvenes, ser adolescentes, estar como en este proceso de chin, ¿qué me van a decir? Y que quien les recibiera las piezas les dijera, es tuyo, ¿no? Wow, o sea, que hubiera ese reconocimiento hacia su trabajo y después de la inauguración ver a la gente pararse frente a su trabajo y decir, está impresionante, o ya viste este. Hay un proceso de validación, de autoestima, de saber que tu trabajo vale muy fuerte, entonces cambia un montón. Sí, que noble, ¿no? Y con ellos hablando del trabajamos resultado. superbonito. En el resultado también hay cosas, hay regalos a través de Claro, trabajar con arte, mucha ¿no? recompensa. Además de todo lo que hemos hablado del proceso. Sí, o ya sea, de sanación en sí. Y es que es súper interesante, por eso también la parte de la arteterapia genera, o sea, te enamora, ¿no? Porque de repente vienes desde el conflicto y luego vas viendo cómo se construye, cómo va trabajando, y de repente estás del otro lado, ¿no? Y no supiste en qué momento, por lo menos ellos no supieron en qué momento pasaron, o sea, tal vez yo sí puedo ver por etapas y decir, aquí en este dibujo cambió, en este dibujo otro cambio, en este dibujo otro cambio, porque los puedo ver por procesos en plano, ¿no? O sea, por visualizarlos desde ese punto de vista. Y me voy dando cuenta, aparte de que los voy conociendo durante las clases, voy generando en dónde van cambiando, ¿no? Dónde van haciendo clic en uno, dónde van modificando comportamientos. Pero ellos lo ven casi, lo perciben casi completamente al final, ¿no? Cuando ya son como reconocidos, incluso desde casa, o cuando ya alguien les dice, oye, ¿me haces mi retrato? O oye, ¿me pintas esto? O oye, y entonces hay un proceso completamente distinto, ¿no? Ser percibidos como alguien que puede generar algo muy valioso. Que tiene una habilidad, ¿no? Que ya se saben con la habilidad. Exactamente. Tengo chiquitos que ya están vendiendo su trabajo, ¿no? No tan chiquitos, pero sí, ya están vendiendo trabajo. O de repente me dicen, oye, Denise, es que vienen y me dicen, quieren que les pinte a un no sé qué, pero quieren que les cobre. Y yo, ok, ¿no? Entonces, vamos viendo y me siento con ellos a decirles, a ver, o sea, tu trabajo vale, tus materiales valen, cuánto. Y ya vamos explicando, si bien hacemos un proceso de permitirles que eso que es una habilidad y que ellos disfrutan y que pareciera que no, o sea, que no es como tan importante, tiene un costo, tiene un valor y es parte de lo que hacen. Sí, el otro día leí alguien muy cercano que quiero mucho, es fotógrafo y me decía, vi una frase que el arte construye donde a veces el humano destruye, ¿no? O sea, creo que 100%. Estamos hablando de eso, ¿no? Esta necesidad humana también de que sabemos poner belleza, de que queremos construir, de que hay una tendencia que, pues sí que quiere cosas buenas, diferentes, ¿no? Y sabes que ahí viene algo que yo sumaría a esa parte, sí construye y además evidencia, ¿no? Porque yo trabajo mucho con mis alumnos en lo que dicen, es que incluso con los preparatorianos o con los que vienen acá adolescentes, a ver, o sea, el arte no es nada más hacer cosas bonitas. El arte es también hacer evidente algo, es ser críticos, es hablar de, o sea, es a través del arte denunciar, o sea, a través del arte se puede denunciar, se puede enunciar, se puede dar la solución, se puede proponer, pero es precisamente esto, o sea, propone una solución o propone un problema, ¿no? Les a una chica de aquí de Corregidora que es escultora, es artista plástica, y ella tiene un proyecto que le premió, que le valió el PEGDA, o sea, que le aceptó el PEGDA, que es, precisamente ella hace una extrapolación entre la desaparición de mujeres y la desaparición de las cactáceas en Querétaro, en la Sierra de Querétaro. Es una maravilla, pero en ese proceso Bere está haciendo denuncia, ¿no? Está haciendo visible un problema o dos problemas a la vez y está haciendo una... Y eso es lo que les explico yo, o sea, tanto aquí como allá, ¿no? O sea, el arte no es nada más hacer arte decorativo, no es nada más terminar con esto, sino es también, una vez que ya me entendí, una vez que ya soy capaz de anunciar, entonces vamos a anunciar, vamos a denunciar, vamos a ser evidente. Y a veces mucho más amable y yo creo que llega a lugares más profundos porque trabaja con el inconsciente, con el color, la forma, que a veces palabras que rápido nos cerramos o rápido combatimos porque pues nada más son desde la parte racional. Aquí pues es una denuncia que muchas veces llega profundo y sí me voy pensando en ella porque se codifica no solamente con la mente, ¿no? Se codifica con el corazón, se codifica con lo que nos hace humanos a todos. Distinta, ¿no?
Al verlo desde otro punto de vista, o sea, no como de una forma muy agresiva, sino creo que el arte suaviza esta otra parte. Puede ser muy agresivo, sí, pero plantearlo diferente, ¿no? Y al plantearlo diferente les damos una herramienta. Y tenemos una herramienta para interpretarlo. O sea, podemos enganchar en ese espacio o no. Y cuando vemos la cita o la ficha técnica, decimos, yo no había pensado en eso. Pero ya me llevó al proceso de reflexión, ¿no? Ya me está planteando otro problema. Y es ahí en donde podemos ir dejando como pequeños pedacitos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que una de mis piezas, pues cuando venía Sofi, creo que la viste, es un hombre cayendo. Sí. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención porque era este hombre cayendo, si lo interpretaba, para mí eso era un hombre cayendo, ¿no? Entonces, cuando venían los adultos me decían, es que a mí me causa ansiedad, o sea, es un hombre que está cayendo, se llama Ícaro la pieza, ¿no? Pero cuando venían los chiquitos, ¿no? Me decían, está padrísimo. Y yo, es un clavadista. Y yo decía, claro. Sí. Pero es como estábamos viendo las cosas, ¿no? O sea, esa pieza fue parte de mi exposición individual y estuvo aquí mucho tiempo, ¿no? Pero era divertidísimo ver a los chiquitos, a los peques, y para ellos estaba aventándose un clavado, había una marometa, ¿no? Y para los adultos, o sea, causaba ansiedad porque pues era alguien que estaba cayendo, ¿no? Y que no había forma de detenerlo. Pero para los chiquitos era un clavado. Yo decía, claro, el proceso de interpretación maravilloso del arte, ¿no? ¿Cómo decodifica? De acuerdo a tu realidad. Ay, qué hermoso. Y bueno, un poquito en esto, como para que la gente nos entienda, porque hemos hablado mucho de estilos de terapias, de modelos. ¿En qué se diferencia la arteterapia de una terapia? O sea, ¿en qué es terapia y en qué ya no es terapia? O sea, ¿hay alguna diferencia, ¿no? Yo creo que sí. Terapia y una ¿no? terapia grupal, por ejemplo. Pero si es arteterapia grupal, ¿a eso te refieres? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, sí. O sea, cuando trabajas en grupal, creo que trabajas más un tema específico, en común, pones en común un tema y desde ahí fluyes, ¿no? Cuando trabajas en individual, sí podemos trabajar cosas muy específicas, ¿no? Abordar cosas mucho más sensibles. Te pueden detonar mucho más en individual que trabajar en grupo, aunque en grupo de repente sí hacemos catarsis muy fuerte, ¿no? Sí hay procesos catárticos muy fuertes. ¿En qué lo diferenciaría de una terapia normal? Creo que cada una de las terapias tiene su forma de trabajo. Sí. Desde la arteterapia creo que trabajamos más lo cotidiano, más cosas que podemos darnos cuenta nosotros mismos, ¿no? Y que de esos mismos comportamientos podemos modificarlos. Habrá otras situaciones que tengan que ver ya con profesionales como ustedes, ¿no? Y que están fuera de nuestro contexto, que tenemos que dirigirlos. Podemos identificarlos, pero sí tenemos la responsabilidad la responsabilidad de hacerlo patente y decir, puedo ayudarte hasta aquí, pero hay algo más profundo que necesitas trabajar desde otro punto de vista. Y esa parte sí creo que es muy importante. Desde arteterapia podríamos pensar que la diferencia es que acá lo trabajas de forma más creativa, tal vez, que fluyes con otros materiales, no solamente contigo mismo, sino que te permites abrirte para trabajar con otros materiales, desde la escultura, desde el cuerpo, desde el orgánico, desde el construir, desde la pintura, ¿no? Desde la material es el medio, ¿no? Exactamente. Pero, exacto, es el medio para expresar. Y en otras terapias trabajas contigo mismo y a veces es directo, más fuerte, más confrontante. Acá, creo que lo que tiene la arteterapia es que vas descubriendo más sutilmente, ¿no? Y a veces el proceso puede ser más suave, pero hay momentos en que no se desborda. Y cuando vemos ese desborde, si lo podemos trabajar nosotros bien, si no lo dejamos, lo contenemos, trabajamos con él y sugerimos que vayan vayan con un espacio mucho más informado, más de otra disciplina, ¿no?
Claro, igual y para los papás que nos escuchan, a ver tú cómo lo verías. O sea, siempre un proceso creativo, una clase de pintura, una clase de escultura, una clase de escritura, una clase de danza, va a generar procesos internos. Siempre. Porque tiene que ver con creatividad, porque trabajas desde una parte que no solo es mental, sino es inconsciente, que ahí te expresas desde muchísimos aspectos, que a veces los maestros, los artistas, pues no van a hacer un proceso de terapia de arte, porque hay que formarse, hay que ser hay que formarse, hay que certificarse para poder llevar este darte cuenta sutil y de los procesos, pero ya ir a una clase que proponga arte es sanadora, ¿sabes? Porque van 100%. A moverse procesos, los niños se van a expresar, van a crecer. Quiniela cuando lo puedes acompañar de alguien que vaya haciendo estas preguntas o estas dinámicas de grupo, pero pues no hay en no siempre están los profesionales con la formación y la certificación, pero lo que sí sabemos es que a partir de ello, mira, los que más los conocen son los papás. Uh-huh. Y a partir de lo que escriben, de lo que producen, de lo que pintan, también pueden ir observando cosas. Sí, darles el chance de que, y ser conscientes de que están formando, ¿no? O sea, no asustarnos al primer monstruo que veamos, porque además nosotros, por ejemplo, también construimos monstruos, ¿no? Y ojalá los pintáramos, si no los andamos proyectando. Nosotros sí los pintamos, ¿no? Acá es una de las dinámicas que hacemos con adolescentes siempre, y con los chiquitos. Identificamos sus monstruos. Sí. Estaba viendo unos trabajos, ahorita que estaba entrando a la página de Facebook, te voy a dar la dirección del Facebook y del Instagram, y aquí hay unos trabajos de unos niños, obviamente no puedo sacar los rostros, sí, por favor, pero realmente son niños, o sea, la niña que hizo esto, pues aquí se ve como de 14, 15 años. Ahí la niña que hizo ese tenía, creo que 11 años en ese momento. 11 sí, años. Es bastante. No, el de la mano. Qué bonito. La mano. No, y de acá, desde la calavera, también el niño se ve bastante pequeño. Él tenía 12. Hermosísima calavera, mira. Ya están. O sea, por ejemplo, con ellos ya empezamos a trabajar anatomía, ¿no? Esos son ejercicios de anatomía. Pero precisamente como son ejercicios de anatomía, en el anterior, en el de la niña, el yo-yo es algo que puso ella en su cuenta, ¿no? O sea, hay niños que ponen, por ejemplo, que están haciendo anatomía ya en este punto y que están dibujando, por ejemplo, una calavera, ¿no? Ajá. Y entonces, si dibujan el cráneo, pues lo pueden hacer como calaverita de Día de Muertos o le van poniendo otros elementos. En este del elefante, ella ya ya era una jovencita, pero vamos trabajando el proceso de reconocimiento. Qué hermoso, está hermosísimo. Por si la gente que nos escucha, bueno, ahorita vamos a nos vamos a ir donde están, pero los que están viendo en YouTube y en Facebook, bueno, pues aquí está la página, es Efigie Arte, esta es la página de Facebook. Ahí pueden ver bastantes trabajos. Es una actividad que es muy divertida. Los cristales casi siempre están en transparente, pero para Día de Muertos, pintado, sí, para Día de Muertos pintamos calaveras. Y les encanta la pinta de calavera. Y aquí está la de Instagram, por si quieren entrar también, Efigie Art en Instagram. También tienen bastantes trabajos para que vean la calidad de trabajos que hacen los niños. Sí, tenemos realmente. Hemos tenido unos resultados maravillosos. Sí. Y sobre todo, en Instagram hace poquito, conforme tenía yo las fotografías de los trabajos, me fui dando cuenta y hice un video chiquitito nada más, solamente de niños, que decía, nuestra mejor obra es la sonrisa, porque de repente empiezas a verlos. Y creo que eso es lo más bonito, lo que más habla, porque empiezas a ver las fotografías y la forma, o sea, la postura en la que ellos se expresan cuando terminaron el trabajo, la postura, la sonrisa, la forma en la que... Ya, con eso me quedo, ¿no? O sea, para mí ha sido, estos 7 años que he tenido el taller, ha sido ver en cada una de las... Me falta hacer el de adultos, que lo voy a sacar súper pronto, pero es precisamente este proceso, ¿no? La forma en la que ellos presentan su trabajo y se sienten orgullosos de lo que... Las sonrisas, las caras de incredulidad, de veras lo hice yo, o sea, hay todo un montón de elementos que trabajan con el verlos entrar y el verlos salir del taller, ¿no? O sea, cuando ya están a punto de irse porque ya hay otros intereses que están jalándolos y que se me van, te voy a decir, porque normalmente se van por cuestiones escolares, por cambios de domicilio,
casi siempre se me van por esas dos, o por alguna cuestión familiar, ¿no? Que ya no les dan los horarios. Pero el proceso que tienen del momento en que entraron y empezaron a trabajar al momento en que se van, en fotografías podría documentarte a la mayoría de mis alumnos, porque vamos sacando fotos y esta parte en la que yo saco fotos de su trabajo no es solamente para tener las redes, sino para decirles, mira qué bien te ves, ¿no? Y en este proceso de, mira qué bien fotografía tu trabajo, es una sensación de orgullo, de crecer, de reconocerse a sí mismo, así es maravilloso. Sí, sí. Sí, sin duda, ¿no? La parte tan noble de alimenta totalmente la autoestima por el proceso, por el logro, por lo que tuve que ir haciendo para que esto saliera. O sea, qué hermoso. Es impresionante. Acompañar tu vida de arte. Sí, pero también encontrar en el arte las respuestas de lo que no encuentras, ¿no? Esa otra parte también es súper linda. He tenido, o sea, aquí se han dado catarsis fuertes porque alguna vez le dije yo a alguien, porque me dijo, es que lo pinté, lo terminé, me desvelé, porque no podía parar y de repente me fui a dormir y cuando volví ya no me gustó. Fue muy interesante. Y entonces cuando me trajo la pieza me dijo, dime por qué no me gustó. Y dije, pues la técnica, o sea, lo que hiciste es correcto. Mejor dime tú qué ves. Y cuando, porque además fue como uno de los del inicio, que fue cuando le dije, mira, yo no sé cuál sea el problema en casa, pero ahí hay un problema en casa. Si tú me lo quieres contar, está bien. Si no, yo creo que es algo que tienes que atender. Y en ese momento la personita, una chica, se soltó llorando y fluyó así. Pero es precisamente, otra vez, o sea, lo que tiene el arte para moverte, ¿no? Y puedes sacar y pintar y hacer cosas maravillosas que en ese momento estás fluyendo y estás sacando y estás pintando y tienes la necesidad de ponerlo en plano, en el arte, en el lienzo, y te vas y cuando regresas dices, ¿qué es eso? Claro, porque ves más allá, o sea, no están viendo los ojos, o sea, exactamente. O también ven los ojos del juicio, o sea, muchas veces yo creo que aquí es venir a hacer un proceso de ver, ¿y con quién me estoy comparando? Y cómo, ¿por qué me comparo? Y muchas veces soy duro con lo que, pues conmigo. En ese momento, fíjate, con ese trabajo que te digo, el problema no fue, o sea, la técnica estaba hecha bien y la imagen estaba correcta, ¿no? No estaba deforme, estaba perfectamente bien trazada. El problema fue el uso del color. Y cuando ella se enfrenta a ese uso del color, me dijo, es que ya no me gusta. Yo creo que tienes que revisarlo. Y sí, ella tuvo una catarsis fuertísima precisamente porque, y guardó la pieza, ¿no? Me dijo, la voy a romper. Y me dije, no, yo creo que hay que darle el tiempo, ¿no? Puedes modificarla después, puedes hacer muchas cosas, pero ahorita la pieza te acaba de decir algo, acabas de descubrir algo, creo que lo que tienes que hacer es trabajar eso, ¿no? No tienes que venirlo a trabajar conmigo, pero sí tienes que trabajarlo porque es algo que te está pegando, algo que te está incomodando, lo que te está doliendo. Canalízalo. Pero es ahí, o sea, el arte hace eso, tiene la capacidad de hacer eso, de hacerme muy feliz o de hacerme evidente algo, de confrontarme, ¿no? De hacerme evidente algo que no estoy bien. Me permite hablar. Y desde ahí, desde cualquier edad, ¿no? Y eso es lo bonito del taller, lo disfrutamos un montón. Yo lo disfruto un montón. Oye, ¿tienes grupos también online? ¿Todavía sostienes? Fíjate que estamos online? En el proceso. Porque hay gente que nos habla que nos escucha de muchos lugares. Ahorita vamos a abrir uno y vamos a abrir un grupo online, pero estamos como ajustando el horario porque algunos de nuestros alumnos, te digo, que se fueron. Y entonces han estado con la inquietud de, oye, ¿y si volvemos? Oye, ¿y si nos abres el grupo? Entonces sí, tenemos la intención de abrir, yo creo que dentro de un mes, el grupo por Zoom. Mira, entonces, afortunadamente la tenemos en Querétaro. Sin embargo, qué bueno que haya como también esta posibilidad online. Sí, vamos a tratar de que sí vamos a abrir esos grupos, porque sí creo que pueden ser súper bonitos y sí, la verdad es que por lo menos en los grupos de Zoom y en los que trabajamos aquí sí estamos buscando que sea alguien que tenga este proceso de formación también desde la arte terapia, que podamos enseñar arte, pero que también tengamos la sensibilidad de seguir acompañar emocionalmente a las personas. Exactamente. Ay, pues ahí en pantalla están los teléfonos por si quieren comunicar con ella. Está para los que nos escuchan por radio, pues el 4428
99 68 29, o si quieren el WhatsApp también para ver esto de los cursos o algo que les interese si están cerca de Querétaro o quieren ver algo de esto de en línea, pues es el 44 22 39 85 53. En cualquiera de estos números, pues pueden pedir un poco más de información si les interesa esto de Effigy Art. Sí, sí, clases de pintura y clases, bueno, y también trabajo de arteterapia. Ya empezamos con arteterapia. Ay, pues ha sido, Denise, yo te agradezco muchísimo el tiempo. No, yo me puedo pasar platicando contigo toda la tarde. Contigo y bueno, pues ver como toda esta, como este crecimiento de tu espacio, de cómo te entregas acá, ¿no? Sin duda, hermosa labor. Y gracias por platicar de cómo sana esto en sí. Yo encantada. Mira, a mí si me das cuerda de platicar de arte y de las clases, yo podría platicar todo el día, pero no, gracias a ti por pensar en nosotros. El espacio está abierto, estamos como buscando darle giros y buscar que tenga más apertura, sobre todo con la gente, que tengan la sensibilidad de pensar en que no se tiene que programarse el artista, sino que el arte es una herramienta para la vida. Y desde ahí es expresarnos, es hablar, es denunciar, es decir, es crecer, es trabajar con nosotros. O sea, no hablamos de la parte motriz, no hablamos de los procesos de atención, que todavía son cosas que tienen muchísimo que ver con la parte de, por ejemplo, del desarrollo educativo de los chicos, ¿no? Y aún así, yo creo que sin arte no se puede ser sano, ¿no? Sí. O sea, te va a ayudar a sanar muchas cosas de la vida, o por lo menos a entender cosas de ti para estar más la medicina ancestral, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí hay, afortunadamente, pues están en las escuelas, en el plan de estudios, están en las casas de cultura. Podemos comprarle una caja de colores o de crayolas a nuestros niños. No, y hay muchos ya, habemos mucha gente que estamos, o que está en línea, o que hay pequeños proyectos en línea. Muchos papás ya están trabajando como en dejarlos que lo hagan primero con videos que están en YouTube, muchísimas cosas. Y de repente me los dicen, es que ya lo de YouTube ya se lo hizo rapidísimo, entonces empezamos ahí a trabajar cosas ya más definidas. Pero tengo niños que ya vienen formados desde la parte virtual, ¿no? Wow. Y entonces ya empezamos a trabajar en físico otras cosas, pero ya hubo ahí una apertura y una entrada desde la casa, desde las familias, que creo que está bien bonito. Entonces, te agradezco muchísimo. Ay, no, gracias por estar con nosotros. No sé, Logan, si tú quieres como preguntar algo final. Además, quiero agradecer a la doctora Denise por estar con nosotros y todo esto que nos dijo para incluir a nuestros hijos en el arte. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes a las 12:30, como siempre, es aquí en Encuentros y Desencuentros, porque hablar de nuestros problemas es el primer paso para resolverlos. Quiero dar las gracias y a todos los que nos escuchan, Adrián, que nos está escuchando por ahí en sus vacaciones, y a todos nuestros seguidores en starlightradios.com, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas en las que estamos. Gracias, doctora. Y pues, gracias a ustedes. Gracias a todos. Bye, Logan. Adiós.